¿Por qué tantas personas depositan el sentido de sus vidas en relatos que, si se observan con calma, se desmoronan como castillos de arena ante una simple brisa? ¿Por qué se aferran a textos escritos en otras épocas por hombres que respiraban otro mundo y sin embargo los tratan como si fueran mapas infalibles de la existencia? La respuesta no está en la lógica, sino en un lugar más profundo, en la raíz temblorosa del miedo humano. Miedo al vacío, miedo a no tener certezas. Miedo a vivir sin alguien que dicte las reglas invisibles del juego. Las religiones organizadas saben exactamente cómo habitar ese miedo. No prometen respuestas comprobables, prometen refugio, un refugio hecho de muros altos y ventanas estrechas, un refugio que se ofrece como seguridad a cambio de obediencia. Cuando una persona nace en un territorio marcado por siglos de creencias institucionalizadas, no elige en qué creer. La fe llega antes que las palabras, antes que la capacidad de razonar, antes que la primera decisión real. Es entregada como una herencia, como un apellido, como un cordón invisible que ata la identidad a un relato colectivo. Si hubieras nacido a orillas del Ganges, probablemente habrías aprendido a rezar a dioses distintos a los que escucharías en un pueblo del Sahel o en una aldea de Italia. La religión en muchos casos no es una elección, es geografía emocional vestida de revelación eterna. El mapa de tu origen pesa más que cualquier experiencia mística individual. La fe no siempre nace, muchas veces se instala. Las religiones no tienen la necesidad de probar nada, su fuerza no está en la evidencia, sino en la repetición. Un libro llamado Sagrado no necesita argumentos racionales, basta con que exista. Un líder no requiere demostrar nada, basta con que lleve la vestimenta adecuada y hable en nombre de lo invisible. A lo largo de los siglos, la repetición ha levantado murallas más resistentes que cualquier piedra. Dentro de esas murallas crecen generaciones enteras convencidas de que su modo de ver el mundo es el único posible. Pero piensa conmigo, si cada religión proclama ser el único camino correcto, entonces todas las demás, por simple lógica, deberían estar equivocadas. ¿Y si todas lo estuvieran? Este conflicto lógico, que sería evidente en cualquier otro ámbito de la vida, queda silenciado bajo el peso de una palabra: sagrado. Lo sagrado no es una idea, es un escudo contra la duda, contra las grietas, contra cualquier amenaza a la estructura. La religión organizada no nació para ser cuestionada, nació para moldear. No se expandió porque explicara el cosmos con precisión, sino porque se fusionó con el poder, con la espada, con la ley y con el imperio. Los pueblos no solo fueron conquistados por ejércitos, también por versículos. Los niños no solo aprendieron a temer a los hombres, aprendieron a temer a los dioses de esos hombres. La verdadera genialidad de los sistemas religiosos no fue prometer paraísos, fue enseñar que dudar es peligroso. Cuando haces una pregunta, no obtienes un no lo sé, obtienes un dogma. Cuando sientes inquietud, no recibes diálogo, sino amenaza. La amenaza del castigo eterno, de la culpa, del exilio espiritual. En este mecanismo, la duda no es fuerza, es pecado. Así, generación tras generación, familias enteras aprenden a no mirar demasiado profundo, a no tocar los cimientos. La religión se presenta como guía para el alma, pero en realidad funciona como marco para la mente. Un marco dorado, sí, pero que limita el tamaño de la imagen. Cuando alguien crece creyendo que hay un ser invisible observando cada pensamiento, cada deseo, cada error, desarrolla una vigilancia interior que no se borra fácilmente. La culpa se vuelve permanente, como una cicatriz sin herida. No hace falta que nadie la señale, ya vive dentro. Las religiones organizadas saben esto y lo aprovechan. Primero te convencen de que estás en deuda con algo que no hiciste. Luego te venden el único modo de pagar esa deuda. Y cuando aceptas sus condiciones, lo llamas fe. Muchos creen que han elegido en qué creer, pero la libertad real exige alternativas reales. Si desde la infancia se te enseña que la única opción es creer o arder, entonces no estás eligiendo, estás obedeciendo. La obediencia se disfraza de virtud, la duda se pinta como traición y la fe se ofrece como pasaporte al cielo. Es un contrato unilateral, en el que solo una parte dicta las cláusulas y la otra firma temblando. La fuerza de este mecanismo está en su capacidad de multiplicarse. Quien ha sido adoctrinado repite sin saber que repite. Enseña a sus hijos lo que recibió. Defiende con uñas y dientes lo que ni siquiera eligió conscientemente. No por maldad, sino por miedo, por costumbre,
por necesidad de pertenecer. La religión se incrusta tan profundamente en la identidad que cuestionarla se siente como un ataque personal, no solo intelectual, y ahí radica su poder. No vive solo en templos, vive en la piel. Por eso no sorprende que, ante una pregunta tan sencilla como ¿cómo sabes que tienes razón?, la respuesta suele ser el silencio, la ofensa o el famoso «es un misterio divino». El misterio no es profundidad, es trinchera. Cuando algo no tiene explicación, se lo esconde detrás del velo de lo incognoscible, como si la ausencia de respuestas fuera en sí misma una prueba. Pero toda verdad que necesita esconderse de las preguntas no es verdad, es una jaula decorada. Hay algo profundamente humano en el deseo de certezas absolutas. La mente no tolera bien el vacío, prefiere 1000 veces una mentira reconfortante que un silencio abismal. Y es precisamente ahí donde la religión organizada florece. En ese espacio donde la incertidumbre se vuelve insoportable. No necesita demostraciones, solo promesas. No necesita pruebas, solo autoridad. Y la autoridad se viste con símbolos, con templos, con ropajes ceremoniales y palabras que suenan más grandes que la vida misma. Se construye un teatro sagrado donde cada gesto está calculado para producir reverencia y silencio. Nunca preguntas. La obediencia se transforma en virtud, y quien duda es visto como una amenaza, no solo para el sistema, sino para la propia comunidad. La religión organizada no es solo una estructura de creencias, es un ecosistema emocional, un conjunto de rituales diseñados no para despertar, sino para mantener el miedo, mantener la identidad colectiva, mantener la sensación de que hay un nosotros que sabe y un ellos que está perdido. Y cuando un grupo se convence de que posee la verdad absoluta, lo que viene después casi siempre es división, conflicto y control. No hay nada inocente en esto. Los sistemas religiosos han aprendido a entrelazar la fe con el poder y el poder con la ley. Se infiltran en la educación, dictan cómo deben amar las personas, qué cuerpos deben cubrirse, qué deseos deben ser silenciados. Se disfrazan de brújula moral, pero en realidad funcionan como una arquitectura invisible que delimita la forma en que una sociedad puede pensar. La religión organizada no necesita cadenas físicas. Las cadenas más resistentes son las que uno aprende a amar. Y mientras más temprano se colocan esas cadenas, más difícil es verlas. Un niño no tiene herramientas para cuestionar la autoridad de un libro sagrado, ni de un líder que dice hablar por una voz eterna. Aprende a aceptar, aprende a temer, aprende a pedir perdón por pecados que ni siquiera entiende. Y cuando llega a la adultez, ya no es solo una creencia, es parte de su estructura mental, un lenguaje interior que no sabe distinguir de su propia voz. Piénsalo. Si alguien te dijera que un espíritu vive en un espejo y dicta tus decisiones, probablemente pedirías pruebas. Pero si alguien te dice que un ser invisible gobierna el universo desde antes del tiempo y vigila cada pensamiento, la respuesta cultural no es duda, es reverencia. ¿Por qué? Porque no es la idea lo que se defiende, es la costumbre, es la identidad que se siente amenazada cuando una pregunta toca el núcleo de lo que se ha dado por hecho toda una vida. La religión organizada, a lo largo de los siglos, ha dominado un arte preciso: envolver la sumisión en palabras dulces, llamar salvación a la obediencia, llamar libertad espiritual a la resignación, llamar amor a la culpa administrada en dosis diarias. Y en ese proceso, lo sagrado se convierte en herramienta política. No es un error colateral, es parte del diseño. Quien controla la narrativa del más allá, controla el comportamiento en el aquí y ahora. Algunos dicen que sin religión, el mundo sería caos. Pero ¿de dónde viene realmente nuestra ética? Las normas morales que nos permiten vivir juntos no surgieron de las páginas de un libro sagrado, surgieron del contacto humano, de la empatía, de entender que herir al otro es también herirnos a nosotros mismos. La moral no es un regalo divino, es una construcción colectiva que ha evolucionado con nosotros. Las religiones, en muchos casos, llegaron después,
y se apropiaron de ese terreno como si fuera suyo. También está la culpa, un sentimiento que ha sido refinado con siglos de precisión teológica. Se te enseña que naciste roto, que eres indigno, que hay un juez celestial vigilando no solo tus actos, sino tus pensamientos más íntimos. ¿Qué poder más perfecto que aquel que no necesita cámaras ni barrotes porque ya habita dentro de tu mente? Es un control elegante, invisible, emocionalmente total. Y lo más perverso es que, al sentirte culpable, buscas refugio en la misma estructura que sembró la culpa en ti. Pero la religión no sobrevive solo de emociones, también sobrevive de poder material. A lo largo de la historia, templos, iglesias, mezquitas y santuarios han sido verdaderos imperios económicos, acumulando riqueza mientras predican pobreza, exigiendo sacrificios mientras se rodean de mármol y oro. Lo hacen porque pueden, porque el discurso sagrado blinda el cuestionamiento. Si un político acumula fortuna, se le acusa. Si un líder religioso lo hace, se le aplaude por bendiciones. Y así, entre emoción, tradición y poder, se construye una fortaleza invisible, una que no necesita muros de piedra para mantener a millones encerrados en un solo modo de pensar. Lo más irónico es que, muchas veces, esas personas no saben que están encerradas. Se sienten libres, libres porque cumplen reglas, libres porque no piensan diferente, libres porque confunden obediencia con fe. En medio de todo esto, aparece la figura de la duda como un rayo que atraviesa el techo de un templo cerrado. Una sola pregunta, honesta, tiene el poder de abrir grietas en paredes que parecían eternas. No hay nada más peligroso para un sistema autoritario que un individuo que empieza a pensar por sí mismo. La duda no destruye, libera, no arranca raíces, corta cadenas. Y eso, para quienes viven del control, es inaceptable. Aquí, querido espectador, es donde quiero que respires. No para que pienses como yo, no para que adoptes otra creencia, sino para que mires con tus propios ojos lo que durante tanto tiempo te dijeron que no se debía mirar. ¿Cuántas de las ideas que llevas dentro son realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron colocadas ahí antes incluso de que supieras que tenías voz? Si este guión resuena contigo, si en algún momento de tu vida has sentido esa incomodidad interior, esa grieta que se abre cuando la narrativa no encaja, quiero invitarte no a creer, sino a pensar, a cuestionar, a dialogar. Si estás aquí, significa que valoras la reflexión libre. Por eso te invito a suscribirte a este canal, no como un acto mecánico, sino como un gesto consciente. Aquí no entregamos respuestas cerradas, abrimos preguntas. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia ha resonado contigo, qué grietas han empezado a moverse dentro de ti. Comparte tu experiencia, tu duda, tu despertar. Porque cada historia individual rompe un ladrillo del muro colectivo. Hay un momento silencioso en la vida de toda persona que comienza a mirar más allá de los muros. No es un estallido, no es una guerra abierta, es un susurro interno que dice, esto no encaja. Una duda que antes parecía impensable comienza a caminar por los pasillos de la mente como un viento que entra por una ventana que creía cerrada. Y entonces, todo cambia. Lo que antes era incuestionable se vuelve frágil. Lo que antes era sagrado se vuelve humano. Lo que antes era eternidad se revela como una historia, escrita por otras manos. Ese es el poder de la conciencia. No es un poder de fuerza ni de imposición. Es un poder silencioso, paciente, que desarma sin gritar. Porque cuando ves claramente, no necesitas luchar contra la mentira. Simplemente dejas de alimentarla. Y las verdades que solo vivían de obediencia comienzan a desmoronarse solas. Así funciona todo sistema de control. No se derrumba cuando es atacado desde fuera, sino cuando las mentes dentro de él dejan de creerle. La religión organizada, a lo largo de siglos, ha perfeccionado la habilidad de ocupar el lugar de la respuesta. Te dice quién eres, por qué estás aquí, qué debes amar, a quién debes temer
y a quién debes obedecer. Pero cuando una persona despierta, no busca reemplazar una respuesta por otra. Busca la libertad de hacer las preguntas sin miedo. Esa es la grieta por donde entra la luz. Y no es casualidad que la duda sea tan demonizada, porque quien duda se vuelve indomable. No hay amenaza más grande para un sistema basado en la sumisión que alguien que se atreve a decir, no lo sé, pero quiero entenderlo por mí mismo. Las religiones no temen a los enemigos externos, temen a los pensamientos internos, a esas voces que un día, sin previo aviso, cuestionan el guión repetido durante generaciones. Un solo pensamiento libre vale más que 1000 templos. Pero liberarse de esa jaula no siempre es fácil. Hay capas de culpa que no se disuelven en un día. Hay miedos heredados, castigos imaginados, palabras repetidas tantas veces que parecen verdad. No se trata de burlarse de quienes creen, ni de ridiculizar lo sagrado. Se trata de reconocer que gran parte de lo que llamamos sagrado no cayó del cielo. Fue construido por humanos, con manos temblorosas, en épocas en las que se desconocía casi todo. No es una ofensa mirar la historia a los ojos. Es un acto de madurez. También hay dolor, porque muchas personas no solo pierden una idea, pierden comunidades, vínculos, amistades, pertenencia. Salir de un sistema de creencias es, para muchos, como salir de una casa en la que vivieron toda su vida. Una casa que puede haber sido opresiva, pero también familiar. Por eso este proceso no es un desfile triunfal, sino una travesía profunda. Y sin embargo, cuando uno cruza la puerta, se da cuenta de algo que dentro era imposible de ver. El cielo no pertenece a nadie. Nunca lo hizo. Cuando el sagrado deja de tener dueño, la vida recupera su dimensión real. Los misterios no desaparecen, se vuelven más grandes, más honestos. Ya no hay necesidad de pretender que sabemos lo que no sabemos. Ya no hay que fingir certezas para sentirnos seguros. Podemos mirar el universo y simplemente decir, no sé. Y en esa frase, que antes parecía peligrosa, encontramos libertad. Porque lo desconocido ya no es un enemigo, es un territorio por explorar. La moral también se transforma. Ya no depende de amenazas celestiales ni recompensas eternas. Nace del contacto humano, de la compasión que no necesita ser ordenada por ningún Dios para ser real. Es un gesto silencioso, cotidiano, profundamente humano. Cuando haces el bien no por miedo ni por premio, sino porque reconoces la humanidad en el otro, tu acto deja de ser obediencia y se convierte en libertad. Y entonces llega la claridad. No una claridad que promete respuestas perfectas, sino una que acepta que la vida es frágil, que el universo es vasto, que la existencia no viene con instrucciones grabadas en piedra. Y eso está bien. No hay vergüenza en no saber. Hay poder en seguir buscando. Hay belleza en no tener que fingir. En ese punto, la religión organizada ya no se ve como una entidad sagrada intocable, sino como lo que siempre fue, una construcción humana. Algunas partes nacidas del miedo, otras de la necesidad de pertenecer, otras de un intento sincero de entender lo inexplicable. Pero al reconocer eso, dejamos de arrodillarnos ante sus relatos y comenzamos a caminar con nuestros propios pasos. La verdadera libertad espiritual no es cambiar de dogma, es no necesitar ninguno. Es sostener la mirada ante el vacío y no huir. Es aprender a vivir con preguntas abiertas sin entregar la mente a quienes dicen tener todas las respuestas. Es reconstruir tu relación con la existencia sin intermediarios, sin voces que digan quién eres y quién deberías ser. No es un camino fácil, es un camino valiente. No todos lo recorren al mismo ritmo ni de la misma manera. Pero cada persona que se atreve a pensar por sí misma se convierte en una grieta más en el muro de lo incuestionable. Y las grietas, con el tiempo, derriban imperios. Y ahora, respira. Si has llegado hasta aquí, no significa que debas estar de acuerdo conmigo. Significa que has pensado, que has caminado, aunque sea un tramo, fuera de la jaula, que has abierto una rendija por donde entra la luz. Por eso, si esta historia te habló, si te hizo cuestionarte algo que llevaba demasiado tiempo en silencio,
te invito a unirte a esta comunidad, no para seguir una nueva fe, sino para caminar juntos en la honestidad de no tener todas las respuestas. Suscríbete si quieres acompañar esta búsqueda, no como seguidor, sino como explorador. Y si te animas, cuenta en los comentarios qué parte de este guión te tocó más profundamente. ¿Qué dudas nacieron en ti mientras escuchabas? ¿Qué historia personal tienes que merezca ser contada? La conversación no termina aquí. Lo que construimos juntos no es un templo, es un espacio abierto. Un espacio donde preguntar no es traición, es libertad.